Ok, muy buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con el tema de conocimiento del entorno estatal, regional y lengua materna. Continuamos con el siguiente tema. Vamos a platicar un poco sobre lo que viene siendo la medicina tradicional indígena mexicana. Bueno, en este punto vamos a platicar sobre lo que viene siendo la importancia de los conocimientos, de los saberes que se tienen en torno a lo que es la salud y la enfermedad, que muchas veces estos han sido transmitidos desde lo que son los pueblos indígenas. En nuestro país, estos se han ido acoplando y organizando a través de milenios. Entonces, esto es muy importante poder llegar a subrayarlos porque algunas interpretaciones le restan su aporte respecto a lo que es la salud. Sin embargo, esto no es nada más cultural porque sus conocimientos han sido ordenados por los pueblos originarios en una visión del mundo que ponen énfasis todo lo que es la totalidad de las cosas, la relación que tienen las personas con los seres vivos, con la naturaleza, con la divinidad, el cosmos, en los que es un equilibrio entre lo que son los elementos y los conceptos. Esto puede llegar a manifestarse físicamente en el cuerpo, en el organismo. Y parte de esto puede ser por procesos de frío-calor. Bueno, como ya habíamos platicado anteriormente, en esto se mantiene lo que es la concepción de los sabios, los herederos de estos saberes. En el sistema se llega a tener este determinado complejo de atención a la salud, porque en este punto vamos a ver un modelo causal. ¿Qué es lo que está causando las enfermedades? Bueno, en este punto, nosotros podemos llegar a ver lo que viene siendo el acento en los equilibrios corporales, en lo que es la fuerza vital, sobre todo de los individuos. El procedimiento de lo que es el diagnóstico complejo que va a ayudar a obedecer a las mismas racionalidades. Entonces, todo este conjunto amplio de todo lo que es el procedimiento terapéutico, pues llega a proceder en lo que es la restauración del equilibrio que pueden llegar a tener las personas, como pueden ser a lo mejor fuerzas sociales, naturales o divinas en las que muchas veces nosotros nos llegamos a desarrollar. En este sistema se han organizado algunas propuestas para poder interpretar las relaciones entre los grupos humanos, sus actividades y todo lo que se encuentra a su alrededor, como el ambiente del trabajo, la producción, sobre todo de los satisfactores que pueden llegar a tener materiales y sus actividades sociales, religiosas y de salud. Cómo todo esto puede llegar a beneficiar o perjudicar lo que es la fuente de salud. Bueno, para poder llegar a hacer un diagnóstico situacional, pues tenemos que tomar en cuenta lo que es la medicina. Bueno, la medicina era avanzada para lo que era su época, porque se practicaba principalmente en lo que eran las primeras culturas prehispánicas. Sin embargo, también ha sufrido lo que son procesos de ruptura, de fracciones, de pérdidas de procesos, por lo que vienen siendo, en este caso, gente que llega con otros conocimientos tratando de poner en duda los conocimientos que se tenían. Los médicos, los sacerdotes, los indígenas, todos estos muchas veces, como no les convenía a la otra parte, fueron siendo desaparecidos, desde asesinados, los libros de medicina eran rotos, quemados, eran condenados a la hoguera. Entonces, todo ese conocimiento se fue perdiendo cuando vinieron a conquistarnos. Sin embargo, algunos saberes sobrevivieron por medio de la tradición oral. Por eso, muchas veces a lo mejor decimos, bueno, pero es que me lo han contado y lo vienen contando. ¿Por qué? No hay nada escrito, porque fue destruido muchas de esta investigación que llegaban a tener en libros de medicina. Las prácticas comunitarias, pues entonces se han ido adaptando a las estrategias de supervivencia, de sincretismo, a través de todo lo que viene siendo la estructuración y consolidación de las tradiciones. Puede ser también por lo que viene siendo algunas personas que se dedicaron realmente a curar a lo que es el pueblo, que llegan a tener conocimiento sobre las plantas medicinales, los tipos de masajes que se utilizan, a lo mejor los tipos de punciones o algunos ritos. Como todo saber médico, pues esto ha ido evolucionando y se ha ido enriqueciendo a lo mejor con algunas otras culturas, formando parte de las identidades que llegan a tener y las cohesiones culturales de diferentes pueblos. Ahora actualmente se le conoce como tradicional.
porque llega a formar parte de las tradiciones culturales y de los legados que llegan a tener cada una de las regiones. A través de los conocimientos que se llegan todavía a transmitir por parte de los conocimientos de la herbolaria, pues todavía existen terapeutas tradicionales. En cada uno de los pueblos, pues van a recibir diferentes nombres. A lo mejor se les conoce de diferentes formas a los que utilizan la herbolaria. Sin embargo, los principios activos de lo que son la mayoría de los medicamentos, pues vienen de lo que es el estudio de plantas medicinales. Entonces, esto, de una u otra manera, ha sido beneficiado a la medicina contemporánea, aunque no se le ha dado un reconocimiento como tal a lo que son los originarios del dicho saber que fueron utilizando estas plantas, independientemente si existían o no existían estudios científicos, pero en este caso, pues llegamos a tener una buena, una buena transmisión de esos conocimientos. El proceso de transculturación continúa en el país y con él pues empiezan a tener pérdidas. Ya vimos que nosotros estuvimos viendo la vez pasada que se estaban perdiendo hasta las lenguas originales. Pues también existe pérdidas de medicina tradicional. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no se lleva a cabo como tal la fe sobre lo que viene siendo las medicinas tradicionales, sino que, por ejemplo, solamente en algunos pueblos étnicos continúan con su orgulloso de su identidad, mientras que otros pues van sucumbiendo a las presiones de la modernidad y dicen, no, es que aquí ya no utilizamos las plantitas o ya no utilizamos los remedios que tú utilizabas. Aquí ya utilizamos los medicamentos que venden en las farmacias. Entonces, esta es una pérdida de tradiciones, de conocimientos y sobre todo ya vimos que también existía pérdida de valores y sobre todo de lenguas originales. La medicina tradicional pues interactúa con otros sistemas también en el seno de cada cultura, que vienen siendo a lo mejor en el productivo, en la religión, en el derecho, en la construcción, en la educación no formal. Y estos, pues sí van teniendo también su parte dentro de cada una de estas culturas, construyendo su propia cosmovisión, generando una identidad cultural específica, guardando una relación muy cerca con el sistema productivo campesino, principalmente cuando se relacionaba con lo que era, por ejemplo, el cultivo de milpa o cuando era compartir valores en cuanto al respeto de la tierra o lo que era el poder llegar a tener consideraciones sobre lo que eran los cultivos. Se fortalecía, pero desafortunadamente han ido estos debilitándose. Muchas veces esto es a causa de lo que es la inmigración hacia otros lados para tratar de conseguir cosas diferentes que no se encuentran en la región. Bueno, vamos a ver la diferencia entre lo que es la medicina occidental científica y la medicina tradicional. Dentro de lo que es la medicina occidental científica, pues llega a tener un sustento por un lado, lo que viene siendo el bagaje histórico, todo lo que es la teoría, el ámbito mundial, traspasando fronteras geográficas, todo lo que es realmente que se puede llegar a tener una serie de mecanismos de difusión, en este caso, a lo mejor a través de revistas, a través de libros, de información que tienen de laboratorio a laboratorio, alcances que no necesariamente pues iban a la par en los avances científicos, pero se llegaban a tener su posesión por lo que era la publicidad, las instituciones, las investigaciones. Todo esto ha pegado a la producción de medicamentos, de tecnología y sobre todo una parte constitutiva del modelo de la medicina científica. En contrarreste con lo que es la medicina tradicional, se mueve en un marco completamente diferente. Estos se encuentran en el ámbito local. Algunos son nada más regionales y su espacio de acción y de sustento puede ser principalmente dentro nada más de la comunidad. Para esto, la comunidad la llegamos a reconocer, la llegamos a resguardar, a utilizar y a retroalimentar. Nosotros tratamos de que los nuevos terapeutas pues traten de conservar ahora sí sus conocimientos. Su colecta de insumos, principalmente terapéuticos que utilizan, pues muchas veces ya han sido extinguidos o ya han sido prohibidos.
El ambiente en el que se rodean las comunidades es partícipe de cualquier tipo de relación que se establezca con la naturaleza, con las divinidades. Por eso es muy común que en las comunidades pues traten de llegar a tener sus respetos con sus conocimientos. Desde lo que es la medicina tradicional, siempre hay que buscar el equilibrio entre lo que es la cosmovisión holística que existe entre la salud y la enfermedad. Entonces, he aquí una de las diferencias que podemos llegar a encontrar. Para esto, nosotros también tenemos que tomar en cuenta lo que es la medicina occidental, la medicina indígena tradicional, la medicina científica y la medicina tradicional. Bueno, vamos a ver las diferencias entre cada uno de estos. Dentro de lo que es la medicina occidental, nosotros observamos que en este punto el concepto de salud es el que se enseña en la práctica clínica, porque en este caso tomamos la salud de un individuo como el resultado correcto del funcionamiento del cuerpo. Esa es la salud. Aun cuando la definición de la OMS toma en cuenta a la mente, los factores sociales, pues estos por lo general no se toman en cuenta. O sea, tú dices, está sano porque su funcionamiento del cuerpo está bien, no estás tomando en cuenta lo que viene siendo si está sano mentalmente o si los factores sociales no le están afectando de otra manera, como lo hemos criticado en otras ocasiones. Sin embargo, pues esto es como se tiene estimado dentro de la medicina occidental. En la medicina indígena tradicional se considera a lo que es la salud como el resultado de un estado de equilibrio, donde aquí se tiene entre lo que son los diferentes factores que sobresalen, por ejemplo, los elementos fríos, los elementos calientes, que dependen principalmente del estado de armonía externa con los demás seres humanos, con la naturaleza, con las divinidades, con el cosmos en general, todo como estar bien contigo y con los demás. Entonces, eso es más que todo la estabilidad, toda la armonía externa que no te va a llegar a afectar. En la medicina científica, ahora sí, el médico está formado para utilizar como auxiliares de diagnóstico. Entonces, puedes tomar en cuenta diagnósticos a la radiología, a los estudios de laboratorio, de gabinete y otros. Entonces, utilizas esos diagnósticos para poder llegar a determinar alguna causa-efecto. En la medicina tradicional, no. El médico no necesita mandarte a hacer estudios, sino que utiliza otros métodos de diagnóstico. Él, dentro de su cosmovisión, tiene una explicación lógica. ¿Por qué está utilizando a lo mejor ese masaje? ¿Por qué está utilizando esas hierbas, partes de animales o medicina simbólica? En este caso, pues es para él una forma eficiente, sobre todo como guía de su atención. Muy bien. Existe lo que viene siendo, bueno, en este punto, esta es hablando sobre lo que es la medicina. Ahora, los médicos, el médico que se dedica al médico científico se prepara para trabajar con un contexto. En este caso, que le proporcione un consultorio, necesitamos material estéril, necesitamos personal de apoyo, infraestructura, un quirófano con opciones de oxígeno, aparatos de monitoreo, necesitamos algunas medicinas elaboradas por farmacéuticas, a lo mejor desconocidos para los pacientes, para los familiares, y no, en contrario del médico tradicional, puede llegar a trabajar hasta en un domicilio, donde a lo mejor hubo el espacio para poder atender con técnicas de masaje, limpia, entre otras, pues nada más utiliza los recursos que obtiene cerca en su región o del medio ambiente. O muchas veces, pues llega a trabajar hasta el domicilio de sus pacientes con a lo mejor algunos recursos que se tengan a la mano. Y sobre todo, muchas veces es conocido de los pacientes y de los familiares. El médico científico, pues
se prepara para vivir de la medicina. De ahí va a sobrevivir, de ahí va a obtener sus ingresos, porque cobra por sus servicios de acuerdo a las tarifas convencionales. Un médico especialista dentro de un modelo de desarrollo social occidental, pues llega a ser una persona con éxito, en la medida que su estatus se refleja principalmente al qué grupos llega a pertenecer, a qué asociaciones y a la posición de bienes materiales que puede obtener. El médico tradicional no. Generalmente vive como sus vecinos, trabaja como todos en actividades de la siembra, de cría de animales, en comercios. Muchos no cobran por sus servicios. Entonces, o a veces reciben cantidades modestas en especie o en efectivo. Y su necesidad de estatus, pues está satisfecha con que lo reconozcan como el médico tradicional. Dentro de lo que viene siendo la medicina científica, pues esta tiene que ser apoyada por marcos jurídicos legales que les pueden llegar a delimitar las competencias, las responsabilidades del personal de salud y sobre todo su responsabilidad mediante su saber científico para poder decidir quién está enfermo y quién no. Entonces, y la medicina tradicional, pues es conocida y reconocida por la comunidad. Muchas veces esta llega a ser sustentada por la satisfacción que deja en la población que se utiliza. Entonces, se tiene que certificar y no solamente se necesita reconocer. Durante mucho tiempo se mantuvo la medicina tradicional como marginada, incluso considerándose como ilegal, porque lo comparaban con lo que era la brujería. Hasta épocas recientes, muchos la ven y promueven como un elemento de folclore para el turismo. La medicina alopática utiliza y estudia las propiedades químicas de las plantas. Entonces, perdón, de los medicamentos. Estudia las plantas por sus propiedades químicas y como fuente de medicamentos. Entonces, utilizan nada más los componentes químicos que van a tener como activos de las plantas para utilizarlas como fármacos. Y la medicina tradicional utiliza solamente las plantas medicinales por sus propiedades identificadas, a lo mejor como buenas, malas, frías, calientes, y su capacidad de poder movilizar algunas enfermedades como el viento interno, como aires, entre otras características. Sin embargo, pues esto muchas veces se olvida. Su centro, su esencia, su plataforma de desarrollo, pues continúa siendo la comunidad. Y como la comunidad deja de percibir la medicina tradicional como un aporte significativo, pues entonces deja de tener sentido, por lo que algunas instituciones la promueven como elemento comercial de folclore, no le dan la importancia como tal, con lo cual, pues próximamente esto también llegará a lo que es la extinción. Este sistema de medicina tradicional, pues comprende previamente lo que es una cosmovisión. Esta cosmovisión en la que se comprende el universo como tal, totalidad interconectada, el cuerpo humano que llega a incluir a la mente, al espíritu, conectado estrechamente a este universo, y una concepción de la salud y enfermedad como estados de equilibrio o desequilibrio, entre otros factores. Bueno, dentro de esta, ellos toman muy en cuenta lo que vienen siendo los comportamientos individuales, las relaciones sociales, ambientales y sobre todo espirituales. La concepción y lo que es la clasificación de las diferentes patologías, pues muchas veces lo toman como una concepción de salud y enfermedad. Y la concepción de causalidad es principalmente cuando se rompe un equilibrio entre el frío y el calor del cuerpo, que llegan a tener desórdenes alimenticios, movimientos bruscos, una alteración de la fuerza vital, entre otros. Un conjunto amplio de procedimientos preventivos enfocados a lo que es la exclusión y al control de los factores desequilibrantes, muchas veces estos pueden llegar a ser principalmente en lo que viene siendo el respecto del conjunto que van a tener de sistemas. Un conjunto de elementos terapéuticos puede ser la herbolaria, que viene siendo el uso de animales y minerales, que pueden ser a lo mejor la aplicación de diferentes tipos de masajes, pueden ser a lo mejor punciones en diferentes tipos, con diferentes tipos de espinas, el uso frío y humedad para lo que es la utilización a lo mejor de barro en la piel,
o de calor a través de lo que es el temazcal o de brasas de carbón para tratar de utilizarlos en beneficio de la salud. Para esto es importante tomar en cuenta lo que es la cosmovisión, porque la cosmovisión indígena mesoamericana, esta se entiende que el ser humano es un todo en el que no se puede separar el cuerpo de la mente y del espíritu. Entonces tienen que tomar en cuenta los tres. Cada una de las partes del cuerpo tiene que ver con las demás y el ser humano puede estar conectado íntimamente entre sí con sus semejantes en todo el universo, tanto con las plantas, los animales, con los demás elementos de la naturaleza ampliada como el agua, el aire, la tierra, etcétera. Entonces, en este punto lo relacionamos. Las diferentes elementos de la naturaleza, como lo que es el agua, el aire, el fuego, la tierra, poseen vida y son sagrados. Tienen una personalidad propia y están por encima del ser humano. El ser humano es un ser pequeñito frente a las fuerzas de la naturaleza, a las cuales pues llega a venerar, llega a temer y llega a poder respetar, mas no las puede llegar a controlar ni dominarlas. Entonces, solamente respetar y armonizar con ellas. En la visión indígena se sabe entonces que así como se produce vida, también puede ocasionar muertes. Todos los elementos de la naturaleza tienen sus dueños o divinidades y si tú llegas y afectas algún terreno, alguna enfermedad va a causarte. En las zonas del suroeste del país todavía se habla de cheneques, de achanes, de aluxes, de duendes. Entonces, la salud se entiende como un estado dinámico de equilibrio interno entre fuerzas frías, calientes, que afectan el cuerpo, la mente, el espíritu y que devienen de un universo que posee una capa superior caliente y una capa inferior fría. Tarea, ¿qué son los chaneques, los aneches, aluxes y duendes? ¿Ok? ¿Ya la anotaron? Sí, Miss, ya. Muy bien. Entonces, eso lo llevan para mañana. Este equilibrio, pues también depende mucho del estado de armonía externa con la que los demás seres humanos, la naturaleza y el cosmos en general, por lo general, lo que son las enfermedades, se entienden como las consecuencias de haber hecho algo malo, de haber roto el equilibrio. Si tú te portas mal, te va a ir mal, te vas a afectar tanto en tu nivel interno como externo, en diferentes elementos. Entonces, puede que afecte también tu origen en el cuerpo, en tu mente o hasta en tu espíritu. Todas las causas de enfermedad pueden ser propiciadas por el propio organismo. Si tú, o por tu familia, por tu comunidad, por tu naturaleza, por tus divinidades, porque a lo mejor si tú hiciste algo mal, te va a afectar. A lo mejor si tú, supongamos, faltaste el respeto a alguien de tu familia que querías mucho, te vas a sentir mal y eso va a propiciar a que tú mismo vayas a tener dificultades en tu salud. Por eso mencionaba un equilibrio total en todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Por esto, el realizar acciones que pueden llegar a faltar el respeto a lo que son algunos elementos, pues tanto en familias, en la sociedad, en la naturaleza, en el cosmos, en las divinidades, pues puede revertirse en tu contra, generando fuerzas nocivas que a su vez te van a afectar y a lo mejor a ti, a tu familia y hasta a tu comunidad. Entonces, de esta manera, pues la salud de vivir en armonía, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, de la sociedad y las enfermedades en las consecuencias de la ruptura de los equilibrios, pues resulta muchas veces que llega a hacer una transgresión de esas leyes, las cuales rompen el estado de armonía tanto con la divinidad, la naturaleza, la comunidad, su familia y tu propio organismo. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Se entiende el tema? Sí, maestra, muy interesante el tema. Para mañana vamos a platicar un poquito más acerca de este tema, de por qué todo lo que se encuentra a nuestro alrededor puede llegar a afectar a nuestra propia salud.
Entonces, me buscan lo que viene siendo estas creencias y saber por qué te pueden llegar a afectar. Hay algunas leyendas en donde mencionan que si tú te llegas a portar mal, aparecen ciertos espíritus o ciertas entidades que te llegan a afectar en tu salud. Entonces, mañana continuamos con este tema. Voy a dejar de grabar para que platicar y pasar lista.